experiencias de realidad virtual, videoarte, transcinemas, medios audiovisuales, videos, contenidos en nuevas tecnologías, videojuegos 360, cine, videoinstalación. Cambios en el formato, en el consumo. El audiovisual es uno de los commodities más consumidos. Formas de tratar también a la estética como conocimiento sensible. Audiovisualidades, un podcast de ASAECA, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes, en su concurso de proyectos para entidades culturales. Episodio 1. Artes, tecnologías y dispositivos audiovisuales. El audiovisual vino a concretar una serie de sueños tecnológicos que como civilización veníamos teniendo desde décadas o siglos. Sueños artísticos, científicos, que en principio le hablaban a uno de nuestros sentidos y nos plantearon la posibilidad de tener no solo imágenes fijas, sino imágenes en movimiento. Luego al otro de nuestros sentidos, con la inclusión de sonidos, la captura de sonidos sincrónicos y también la posibilidad de la inclusión de música y de otras variantes, que hasta el día de hoy nos hablan de una gran cantidad de dispositivos que han comenzado como experimentales y hoy ya están establecidos en nuestro medio. Por eso la propuesta de este podcast es atravesar las distintas intervenciones de los invitados e invitadas que tuvimos en la diplomatura sobre audiovisual creativo, estéticas, archivos digitales y convergencia tecnológica que hemos brindado en conjunto con la UNSO, la Universidad Nacional Scalabrini Ortiz, con, claro, la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, y por la UNSO, específicamente con el Departamento de Diseño, Comunicación e Innovación Tecnológica. Por eso es que quiero agradecer en primer lugar a la directora del departamento, Nadia Cosiner, a la secretaria académica de la universidad, Julieta Will, y a la coordinadora operativa de la Diplo, Celeste Gómez Wagner. Por eso vamos en primer lugar a escuchar una de las intervenciones más interesantes que hemos tenido, que fue la de Graciela Tacchini. Graciela Tacchini, una videoartista muy reconocida del medio, que nos va a contar un poquito sobre algo de aquellas disputas que había hacia los 80 entre los cineastas y los videastas. El video permitió una gran accesibilidad e inmediatez, sincronicidad. No había que esperar años para revelar, sino que inmediatamente a través del viewfinder se veía cómo quedaba, cómo se oía. Tenía una eficiencia, una facilidad técnica, una libertad todavía analógica para ver los resultados y además aceleraba procesos. A su vez, claro, tenía sus limitaciones, la falta de profundidad de campo, la textura, pero tenía una gran eficacia. Entonces, ese dispositivo, ese lenguaje, esa manera de hacer audiovisual, se convirtió, por un lado, en el mundo, no solo en la Argentina, estoy hablando, como un vehículo de expresión personal, de lo que nosotros llamamos las poéticas del yo, para autoexpresarse. Y a su vez era un instrumento fantástico para la militancia, la contracultura, para la protesta. Y, digamos, no estaba, digamos, ligado al formato de la película cinematográfica clásica de 1 hora y media, etcétera, etcétera, sino que empiezan a crearse formatos que, bueno, son infinitos, ¿no? Pero, por ejemplo, el video minuto, el videoclip, el video poema, la videodanza, todo esto, digamos, muy ligado a, digamos, al gran momento que fue
el neo-dada. El cine experimental había nacido con el dada y el cine y el videoarte, digamos, con el neo-dada expandido un video que puede llegar a ser expandido, instalado, objeto, manipulado, apropiado. Los neo-dada con Nam June Paik quisieron romper con la televisión o usar artísticamente tanto su hardware como su software. Bueno, lo que es evidentemente notable en la intervención de Graciela es la importancia de las transformaciones en el arte audiovisual. Probablemente una de las artes más vinculada con las transformaciones tecnológicas, y por ahí no podemos usar tanto el singular sino el plural, porque estamos hablando de una gran variedad de formas del hacer audiovisual y de la creación audiovisual en cuanto a la presencia tecnológica. Por eso es que de nuevos formatos y la posibilidad de la transformación y esa alta carga de actividad puede hablarnos Silvina Sperling. Silvina es una referente de la videodanza en la Argentina y una gestora muy importante de nuestro medio. Los nuevos formatos, sobre todo en el momento de su aparición, digamos, ¿no? Que es cuando se rompe un poco el paradigma o la lógica del hacer, implica un desafío y unas vías posibles y otras no, digamos. Entonces, el formato, el material te propone como artista, como realizador, digamos, unos ciertos procedimientos, podríamos decir, ¿no? Unos ciertos procedimientos, pero a su vez la tradición del lenguaje, ¿no? Como construcción narrativa, cinematográfica de los 100 y pico de años de tradición cinematográfica, tienen un peso que a veces se puede producir una superposición, como por ejemplo, o sea, les quiero dar la noticia que ya la deben saber, que en realidad el cine como soporte fílmico, salvo los superochistas fanáticos que tengan plata, prácticamente, o sea, no existe, ya las fábricas cerraron y todo es digital en realidad. Entonces, estamos hablando de una herencia, de una genealogía, de lenguajes que fueron marcados por esta tecnología, pero que a su vez vos podés hacer una obra en digital que tenga el mismo lenguaje que una película cinematográfica filmada en fílmico en los años 50 o 80 o lo que sea, ¿no? Entonces, a mí lo que me interesa personalmente, tanto como artista como curadora, es esa fricción que se genera, porque yo una vez, hace no tantos años, hace menos de 10 años, llamé a una reunión en el seno del festival que la llamé La Familia, Videoarte y Afines. Y en un momento, te digo, no te digo que se iban a ir a las piñas, pero casi los superochistas que son tipo, no es lo mismo, y los videoartistas que era, bueno, ¿no? Entonces, ahí se produjo una fricción que digo, bueno, es una discusión vigente, la viví también como laburante de festivales de cine muy grandes como el de Mar del Plata, el de Buenos Aires, que era, no, el fílmico nunca morirá, el digital no sé qué, y en realidad realmente hay una ubicuidad tan grande entre que en realidad todo es digital, pero se llama cine, video, net art, instalación, cine expandido y qué sé yo, porque lo interesante para ustedes, pienso yo, que van a hacer un diplomado, es que si recorren esa historia y esa genealogía y cómo ese lenguaje se fue institucionalizando, pero en realidad el primer cine era totalmente experimental. El video ha dado muchas posibilidades, habla generalmente del abaratamiento de los costos para que muchos que probablemente no hubiesen tenido la posibilidad de creación audiovisual
pudiesen llegar a experimentar con el medio. Pero mejor que nos hable un poco de todo lo que permitió el video Graciela Tacchini, una referente. Además, cuando la polémica, cuando yo empecé, era cine o video, que había grupos antagónicos que en Villa Gesell, en las funciones de Villa Gesell, se trompeaban, porque la pureza del cine experimental contra esta cosa de plástico que era el video, etc. Y bueno, y después, en los 2000, ya mega muestras con cosas increíbles que mostrar, unas salas enteras con instalaciones electrónicas, con todo tipo, y después el uso en las redes, cómo se muestran en las redes. Así que es como, no sé, nosotros no le hacemos asco a ningún formato, desde el TikTok hasta el chat, ¿no es cierto? La cuestión es la creatividad, ¿no? Y además un sentido crítico y experimental, ¿no? Yo soy muy partidaria de no seguir por carriles tradicionales y de culturas, ¿no? Otro de los invitados que hemos tenido en la diplomatura es Andrés Di Tella. Andrés Di Tella es un referente del cine documental en la Argentina y se encuentra bien activo, viene estrenando casi todos los años o año por medio nuevos films. El último es Mixtape La Pampa, del cual nos habló en esta primer cohorte de la Diplo, y en este fragmento nos va a estar contando un poco de ese culto al celuloide, esa posibilidad de ser espectadores junto con otros, las posibilidades que ya habiendo pasado casi 25 años de este nuevo siglo, nos da la posibilidad de ver cine en cualquier lado, ¿no? Sí, el cine ha muerto. Viva el cine, ¿no? Es un poco eso. Es decir, parece que ya murió. O sea, el cine, que fue el cine, digamos, desde no sé, los años 20 hasta los años 90, ponele, murió. Ese fenómeno popular donde había de todo. Pero sobre todo estaba la idea del público, ¿no? Y de la sala, oscuras. Yo en algún momento escribí que la esencia del cine está en la sala oscura. Pero es mentira, ¿no? Eso es el cine que a mí me gusta, o sea, donde yo me identifico. Yo estoy en una sala oscura viendo una película y siento que es mi patria. Pero creo que eso va a seguir, ¿no? Va a seguir existiendo, yo creo, ese impulso de apagar la luz y de quedarse callado con otros y otras y vivir una experiencia así un poco comunitaria dentro de cierto anonimato, ¿no? Porque también es otra de las cuestiones que yo creo que hoy se ha vuelto bastante candente, es dónde podés estar en un lugar público sin ruido y callados, no todos, y sin, bueno, en el cine no es que no hay ruido en el sentido, ahí está la película, pero hay algo que también es eso, ¿no? ¿Dónde te vas a permitir llorar en público si no es en el cine? O quizás, no sé, en misa, yo no voy a misa, pero eh, entonces, para mí la esencia del cine estaría ahí, ¿no? Para mí, yo no participo para nada del culto al celuloide, por ejemplo. Me parece que lo entiendo y me encanta, digamos, los aparatos y el celuloide, pero
Eso no es la esencia del cine, porque si no se hubiera muerto el cine cuando cambiaron el nitrato por el celuloide. Eh, para mí la esencia está ahí en esa sala oscura. Igual es un poco una expresión de deseos, ¿no? Porque yo creo que hoy el cine puede estar en cualquier lado, en la televisión, en la compu, en celular, desgraciadamente. Hay una cuestión que se repite en nuestras reflexiones que tiene que ver con las nuevas formas de consumo, ¿no? De consumo de lo que habitualmente llamamos cine, que podemos hablar en general de audiovisual. Ahí prácticamente donde se junta lo que era la televisión, ¿no? Con sus contenidos, y el cine, y estamos hablando en este caso específicamente de las plataformas. Gran parte del consumo audiovisual hoy pasa por las plataformas, ¿no? Andrés aquí va a reflexionar un poco sobre cuestiones que tienen que ver con el formato. Entonces, lo que pasa con las plataformas es que, sobre todo, desgraciadamente, también en nuestro medio, que en Latinoamérica, es que te piden cosas así, tiene que ser Maradona, Mirta Legrand, como muy así, que todo el mundo sabe de qué estás hablando, ¿no? Es muy, o True Crime, que finalmente es lo más interesante, pero... Y después tiene otra cosa, bueno, es lo que dice siempre Lucrecia Martel, tiene razón, que está todo cortado con el mismo molde, ¿no? Es decir, no importa las historias que sean, tiene que tener todo un cierto ritmo, siempre hay plot twist, siempre un cambio brutal, o sea, no sé, yo no soy de ver muchas series últimamente, veía algunas antes como Breaking Bad o Los Soprano, algunas así que me llegaba el rumor de que realmente eran muy buenas. Estoy seguro que ahora debe haber, me dicen, no sé, de ver, yo no he visto nada de esto último. Pero todas tienen, yo cuando veo un cacho veo que siempre, o Succession vi algo, todo el tiempo hay una vuelta de tuerca tremenda, o sea, es como que, no sé, es muy todo igual en ese sentido. Bueno, si bien hay que considerar formas canónicas del hacer audiovisual, del cine, digamos, en nuestras reflexiones, están entrando con mucha fuerza nuevas tecnologías dentro de este medio, y es para reflexionar y tener tema de conversación y de investigación también, ¿no? En este caso, sobre 360, holograma, realidad virtual, ¿no? Nos va a hablar un cineasta que se encuentra experimentando con ese tipo de tecnologías. El invitado aquí es José Celestino Campuzano, reconocido realizador cinematográfico y premiado, quien se encuentra realizando también muchos trabajos que implican estas nuevas tecnologías. Sí, yo creo que en realidad sí, digamos, hay múltiples herramientas hoy en día para poner en crisis las herramientas que durante más de un siglo, ¿no? Nos estuvieron ahí obsesionando y demás, pero hay pormenores, ¿no? Como por ejemplo las legislaciones también que el humano está demasiado vinculado a las pantallas no portátiles. Entonces, si bien hubo un boom, ¿no? De lo que es hologramas, video 360 y demás, no llegó a seducir, a mi juicio, ¿no? Por lo menos acá en Argentina y creo que en otros países que he visitado también, ¿no? No han llegado a seducir a toda esa colonia de realizadoras y realizadores que vienen filmando cine convencional, que de alguna forma ya tienen un vínculo con los fondos concursables. Realmente no les interesó, ¿no? Nosotros hemos dado una capacitación, recuerdo, en el CITEP, y la cantidad de gente del área docente era infinitamente mayor a cuando hemos dado estas capacitaciones en Mar del Plata, Bafisi o Rotterdam, ¿no? Es como que el sector le ha dado la espalda. Tal es así que de los espacios que había, ¿no? Dedicados a las tecnologías inmersivas y a contenidos inmersivos, como puede ser Virtuality, Inmersiva UVA, Mediamorfosis y demás, creo que hoy en día no está ninguno en vigencia, ¿no? Y fue por eso, para mí.
está bárbaro experimentar. Nos hemos asociado a varias productoras, ¿no? Para obtener los contenidos que mencioné, pero el caso es que al no monetizar también es difícil sostener los gastos fijos, ¿no? De una productora que se dedica exclusivamente a estos contenidos, porque realmente no hay mercado hasta el día de hoy. Hasta donde supe, había en Nueva York y en París 2 cines, llamémosle cines, que eran para exhibición de videos 360. Y bueno, todo el periodo de pandemia hizo estragos, ¿no? Entendemos que hoy en día hay nuevos visores, hay nuevas cámaras y demás, pero muchas veces se remite el registro a institucionales, a publicidad, ¿no? Lamentablemente, ya les digo, no hay contenidos nuevos, por lo menos que a mí más me interesan, que son los narrativos, los ficcionales, porque tampoco hay dónde exhibirlos. Junto con José estuvo en el mismo encuentro Dolores Tesanos, que trabaja con él y como productora particularmente. Ella tiene una formación en antropología y nos contó algo que resulta muy interesante en este espectro de cuestiones que nos encontramos discutiendo y reflexionando, que es que en estos nuevos espacios de experimentación también todo avance comienza con la experimentación. Entonces, bueno, ahí va a estar repasando algo que tiene que ver con las tecnologías. O sea, todas estas tecnologías, aunque no nos gusten, surgen de la industria bélica, ¿no? Que llegan después digamos, al consumo cotidiano, como el GPS, bueno, pero todo esto, o sea, surge de la industria bélica. Y otra industria que tiene mucho dinero para producir tecnología es la industria del porno. Y el porno también está generando muchos avances y mucho contenido en 360, lo cual es controversial y es interesante también. Porque bueno, o sea, se proponen avances, pero bueno, nada, es, digamos, para discutir. Hace muchos años abrigábamos la fantasía de que todo fuese 360, todos los cines se convirtiesen en espacios 360, ¿no? Que nos den una experiencia inmersiva integral. Y Dolores Tesanos ahora se va a estar refiriendo a esa relación entre el 360, la industria del entretenimiento y bueno, esa trayectoria extensa que esta relación fue abrigando, ¿no? Yo me acuerdo cuando iba al Little Park en el viejo Canal 7, que tenías el cine, digamos, en 360 y había muchas cámaras filmando para distintos lados y uno tenía la sensación de estar en la montaña rusa. O sea, nosotros siempre pensamos esto como algo nuevo, pero son desarrollos que se vienen generando desde hace muchos años. Creo que hasta Lumière había generado algo similar, ¿no? De esto de poner muchas cámaras y tener una experiencia 360, con lo cual es bien interesante. Sin dudas que el cine puede contar su historia a través de las distintas transformaciones tecnológicas, ¿no? De los soportes como distintos tipos de cinta, celuloide, luego video y hoy digital, en cuanto a la captura de sonido también, ¿no? Y sobre ese desarrollo mediante distintas tecnologías novedosas nos habló Tristan Bauer. Tristan Bauer fue ministro de Cultura de la Nación, pero antes, durante y después también un director de cine muy importante en la Argentina, con una extensa trayectoria. No tuve ninguna duda de que mi vida estaba destinada para el cine. Desde que estudiaba con el profesor Roland, que nos enseñaba historia del cine, veía cómo aquellas primeras películas que realizaban los hermanos Lumière, con esa caja de madera que era por un lado filmadora, pero al mismo tiempo
proyector que tenía un rollo de una determinada medida que era lo que marcaba la duración de los cortometrajes. Después, como esa tecnología se va desarrollando, y la aparición de los distintos lentes, los gran angulares, los teleobjetivos, los normales, la introducción del sonido, cómo esta tecnología transformaba al lenguaje. Y en la experiencia particular, en esos momentos donde generalmente se filmaba en Super 8, mi decisión de trabajar directamente en 16 milímetros, porque me parecía que esa tecnología, que ese formato daba una estética mucho más aproximada a lo que yo quería hacer. Si bien Tristán se formó en una experiencia del cine en cinta, el cine en celuloide, fue de los que tampoco le escaparon a la posibilidad, cuando fue posible tecnológicamente, de hacer cine en video, digamos, ¿no? Lejos de parecer un oxímoron, fue una realidad y fue una revolución esa inclusión. Él nos habla de una experiencia muy interesante a partir de su film Cortázar. Fue verdaderamente una revolución que fue de nuestra parte riesgosa, pero que verdaderamente y por suerte es la tecnología que se asentó definitivamente. Hoy cuando veo a los chicos, a las chicas que abren su laptop y ponen el Premiere o ponen un Avid y es lo natural para ellos, bueno, hubo un momento donde esto era algo sorprendente, nuevo, y que venía a quebrar toda esa tecnología de la mecánica, de la electromecánica, de las moviolas Prevost y de la fotoquímica para llevarnos a este mundo de la digitalización, porque la palabra clave fundamental es esa, ¿no? Digitalización, el cambio en la tecnología, una vez que se empieza primero a digitalizar el sonido, donde también hubo una revolución tecnológica con las Digital Audio Workstation, en el sonido, la digitalización del sonido, la digitalización de la imagen y las nuevas posibilidades. Si bien visto desde el lado de la producción, hay cierto achatamiento, aplanamiento de las posibilidades estéticas que tiene el audiovisual cuando son trasladadas a la realización de piezas para las plataformas. Aquí Carolina Scaglione, que es la directora de la licenciatura en cine documental de la Universidad Nacional de San Martín, nos va a estar hablando, va a estar reflexionando sobre estas nuevas posibilidades de ciertos elementos positivos y al mismo tiempo negativos del predominio o sustitución de dispositivos, ¿no? Me venía a la memoria, digamos, la discusión cuando surge la televisión, ¿no? Y la especificidad del cable, y los canales especializados, y bueno, o la televisión va a hacer que desaparezca el cine, porque ya no hace falta ir a la sala. O sea, es un poco volver a ese lugar. Y yo creo que no, que hay que, o sea, todo es como todo, ¿no? Tiene su parte positiva, su parte negativa, desde lo que es la producción, las plataformas, digamos, por supuesto que formatean, sí, y son una forma de, un espacio para poder laburar, obviamente no es para todos, está formateado, tiene un fin comercial, de la misma manera que lo tenía la televisión en su momento, antes de las plataformas y la producción para la televisión, de la misma manera que produjimos todos para Encuentro y también había que atenerse a un formato y a normas muy estrictas, con una calidad espectacular, buenísimo, con otro criterio, pero también estaba formateado, digamos, ¿no? Para decirlo, hay que ser sinceros, o sea, no importa, bueno, después cambia el fin, el objetivo, pero lo que no tiene que desaparecer es la posibilidad de la producción
por fuera de las plataformas, obviamente. Y después para mí es una maravilla que en Internet esté todo. O sea, para mí la posibilidad esto de decir, tengo una película, obviamente sí, hay que tener, queremos que siga existiendo el Gomón y que sigan existiendo esos espacios, obviamente hay que cuidarlos, bueno, tratar de, como sea, recuperarlos en algún momento o lo que sea, pero que exista después el criterio de decir, bueno, lo pongo en Vimeo, lo pongo en Internet, lo pongo a disposición, organizo proyecciones en centros culturales, en escuelas, en universidades, o sea, donde sea que mi película sea valorada, a mí me parece que está buenísimo eso, y que hoy podamos tener toda la mano y ver todos los materiales que están en Internet, me parece una joya, porque por lo menos a mí no me invalida el hecho de querer ir a una sala, por otro lado. O sea, me encanta poder en mi casa tirarme en la cama y ver lo que quiera, pero también me gusta ir a la sala. Entonces me parece que está buenísimo hoy todo lo que nos ofrece la tecnología. Obviamente desde la producción y desde la realización no está bueno que la única forma de producción sean las plataformas, claramente, ¿no? Porque ahí sí es donde nos quedamos sin nuestra identidad y sin nuestra cultura y sin nuestra impronta latinoamericana, ¿no? Que es la misma lucha de siempre, ¿no? Desde histórica, que el cine, así como pasaba con el cine, con la distribución de las películas en las salas, digamos, bueno, es lo mismo, en realidad, siempre la discusión es la misma. En la medida en que logremos tener esos espacios de producción, de poder producir de manera independiente, está bueno. El resto hay que pelearlo. Y aprovechar para mí todo lo que nos facilita la tecnología, ¿no? Eso. Y ni hablemos de la inteligencia artificial y todas esas cosas que están apareciendo también. A veces focalizamos mucho en las bondades o los problemas que nos pueden presentar la utilización de distintos dispositivos, de distintas tecnologías. Pero también hay que recalar en cuestiones que tienen que ver con la política, ¿no? Con la política, el contenido más allá de los dispositivos. Bueno, en este tipo de reflexiones se embarca cotidianamente Nicolás Prividera, quien es el último invitado que nos va a estar contando sobre su postura, su forma de ver esta danza de distintas tecnologías que en principio pareciera quedar en un lugar secundario cuando se habla del contenido, ¿no? De la narración, del argumento, del discurso puesto en juego. No, yo no estoy contra el arte de tesis, digo. Parece que toda la historia, a lo largo de la historia del arte está lleno de arte de tesis, en el cine también, en el cine clásico norteamericano ni hablar, y funciona, digo, pero a veces hay un miedo como a la bajada de línea y esa cosa, ¿no? Y bueno, tener una cierta ambigüedad. Estamos en tiempos donde evidentemente, casi que diría, es necesaria la bajada de línea, incluso una bajada de línea casi para que lo entienda el fondo. Y bueno, si eso está bien hecho, nunca fue un problema, quiero decir, ¿no? El arte occidental, digamos, y el cine tampoco, salvo, no sé, en las últimas décadas, se podría decir, una previsión contra eso, un miedo contra eso. Pero bueno, estamos en un momento, yo no sé, por distintos motivos, digo, no solo retrocedemos políticamente, uno diría cognitivamente, ¿no? Bueno, está esa película Idiocracia, ¿no? Que es una parodia, no sé si la vieron, pero de alguna manera es casi como uno pensaría, a gente que dice, parece un documental Idiocracia, ¿no? La idea de que, bueno, hay algo ahí de una cierta idiotización hacia la que parecemos tender y que ciertamente atraviesa el discurso público en las redes, pero ya no solo en las redes y los trolls, sino que tenemos justamente políticos que hablan como trolls. Nicolás, siempre con la claridad que él tiene para ver desde el lado de tanto de la producción como de la investigación, cuáles son sus múltiples roles también, nos habla de la posibilidad de salir a lo real, salir a la realidad con lo que uno tiene a mano hoy día, ¿no?
alejado de ciertos purismos o pruritos también, antes de tomar una cámara o un micrófono, ¿no? Lo cual también tiene mucho que ver con distintas acepciones y reflexiones sobre las memorias sociales. Puedes salir con una camarita o con un teléfono a filmar. Entonces ahí hay algo de desfasaje. Desde ya, Ardito Molina, y podemos citar otras cosas, y ciertamente hay. Veremos, no me acuerdo ahora la lista, Javier, del segundo tomo, de qué quedó de los últimos años en el libro, por ejemplo, del documental argentino como destacado. Seguramente va a haber, pero porque se hicieron 200 películas por año. Sería, la verdad que si no hubiera, ya sería una tragedia. Entonces, siempre va a haber. Pero si pensamos que se hacen 100, hicieron 100, 150, a veces más películas por año, y que a veces tenés que ir a buscar, porque estamos mencionando siempre las mismas 2 o 3, es un tema. Un tema, bueno, y otra vez, habla de, son estos directores en esta sociedad también, vienen de ahí. Yo soy docente de distintas escuelas o universidades de artes audiovisuales, y bueno, ahí también se va viendo el problema. Cómo vienen o cómo cada vez más vienen, más viendo. Antes por lo menos habían series, ahora por ahí ni series, ven más videos de TikTok, no sé. Digo, y se va perdiendo también justamente la tradición, la relación con el pasado, de entender no solo películas aisladas que te gustaron más o menos, sino en un contexto, en una tradición, cómo dialogan esas películas, ese pasado con ese presente, y dónde te colocas vos, para qué venís a estudiar esto en vez de ingeniería nuclear, que sería más interesante para el país seguramente. Hay demasiadas escuelas de cine, tal vez, no sé. No se entiende muy bien a veces por qué están, por qué terminan ahí, cuál es su interés. Y a la vez, de hecho yo daba, algunos sigo dando cine argentino. Cuando arranqué, presuponía que muchas las habían visto y entonces era más raro el programa, ¿no? Eran como películas más raras, no sé qué. Y tuve que de a poco empezar a poner cosas. En cualquier momento voy a tener que poner la historia oficial, porque ya empiezan que no la vieron, ¿no? Entonces no estamos hablando ya de, no sé, un cine ya del segundo cordón, llamémosle, de dificultad. Estamos hablando que el canon no lo vieron. Bien, hasta aquí hemos llegado en este primer episodio de este podcast que se llama Audiovisualidades. Lo hemos denominado Artes, Tecnologías y Dispositivos Audiovisuales, y hemos hecho un balance entre las distintas transformaciones tecnológicas y dispositivos que se fueron dando en el mundo del audiovisual. Al mismo tiempo recorrimos ciertas tensiones entre creación novedosa o también repetición preseteada. En el siguiente episodio vamos a focalizar en la circulación, en el consumo y en las formas de creación ciertamente potentes, ¿no? Como la industria de los videojuegos, por ejemplo, que se encuentra muy pujante y en general no solemos admitir dentro de este territorio, pero nosotros somos muy inclusivos. Y distintas maneras del hacer audiovisual, del consumir, del explotar el audiovisual, que tienen que ver con las distintas maneras de la inmersividad, de cómo nos incluimos dentro de este espectro y nos metemos de lleno. Muchas gracias. Audiovisualidades, un podcast de Asaeka.